Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Aquí estoy de nuevo para hablar de más gilipollas de las afrofeministas de España, así que vamos a ver. Diferencia entre microracismo y el racismo de un nazi, ninguna, solo que el primero dimula su racismo y el otro no. El racismo de baja intensidad es racismo. Estoy de acuerdo con este sentido que el racismo de un nazi no es tan diferente que microracismo, pero para mí el racismo no es necesariamente grande un microracismo, simplemente el racismo es racismo. Pero vamos a ver el resto de la lista porque estoy seguro que es súper interesante. Si desconfías de la inteligencia de una persona negra o rechazada está a la altura de un nazi. ¿Qué clase de estúpidas que estoy leyendo? De hecho, este tweet es demasiado estúpido que voy a buscar para una copa de leche para usar para mi baño para la mierda que tengo en la cabeza. Leche, 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 leche. Estoy buscando para más leche. Ok chicos, es la hora para usar este baño. Ah, sí, literalmente me cago en la leche. Pero vamos a leer este tweet tan estúpido para entender este mensaje. Si desconfías de la inteligencia de una persona negra o rechazada está a la altura de un nazi. Vamos a ver una cosa. Si estás criticando una persona por sus ideas y no necesariamente por su raza, no es necesariamente una forma de racismo. Pero estoy de acuerdo en este sentido. Si una persona quiere criticar a alguien por su raza y diciendo tonterías como ja 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 ja, eres negro, eres negra y es por eso que eres una tonta pedazo de mierda, sí, es una forma de racismo. Pero criticando a alguien por sus ideas no es necesariamente una forma de racismo. Pero ¿qué más tonterías que tenemos acá? Si necesitas el doble de referencia para contradar a la profesional musulmana, estás a la altura de un nazi. Personalmente no puedo entender este argumento para islamofobia porque una religión, una fe, no es necesariamente un ejemplo de una raza de persona. Igualmente, cuando estás criticando a alguien por su fe, es un ejemplo de la crítica y nada más. Personalmente, no soy necesariamente una persona religiosa, pero hay una gran doble moral para criticar las personas cristianas que las personas islámicas, porque realmente es súper perfecto para criticar a los cristianos, pero no es necesariamente correcto para criticar a las personas islámicas. Si no te gusta la crítica, no tengas que usar la palabra racista, porque cuando estás usando la palabra racista todos los días para cualquier cosa, no hay muchos significados, no más, en la sociedad, porque básicamente existe una historia de un chico y el lobo, y muchas veces el chico quiere decir lobo para todas las personas de su barrio, pero durante el último momento, el lobo ha llegado a su pueblo y pues el niño fue la víctima de este lobo. Es la misma cosa para la palabra racista porque vas a encontrar este lobo y estás gritando cosas como oh my god, Dios mío, es un lobo, es un lobo, es un lobo, es un lobo, pero durante el último momento nadie quiere escuchar de tus tonterías porque no es real para ellos, porque ha dicho esta palabra muchas veces. Si construyes tu torno tan blanco como las comedias románticas norteamericanas,
está a la altura de un nazi. Este ejemplo es casi imposible, porque básicamente este mundo es tan global y tan conectado con personas diferentes en varias partes del mundo que vas a encontrar una persona negra. No estoy pensando que los blancos que no tienen muchos amigos negros están pensando cosas como, oh, me odio mucho los negros porque son negros y todo eso. No estoy pensando como así, porque básicamente en este mundo vas a encontrar varios negros en la vida, estoy seguro de eso. Entonces, este tipo de idea, este ejemplo, no es tan real para nada. No te engañes, para ser antirracista hay que reforzar que porque es cultural, nazis lo recibes y normalizas tus supuestas superioridad. Gracias a Dios que ya terminamos con este tweet, porque voy a fumar más marihuana porque estoy cansado de esta mierda. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. ¡Me cargo en la leche! ¡Me cargo en la leche! ¡Me cargo en la leche!